Haribol, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskrityang Naran Chaiva Narottamang Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudiraye Nasta Prayesva Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitanjana Bhutale Swayan Rupa Kadamakhyan Dadati Swapadantikam. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gaura Vani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyadi Satarine Panchakalpatarvecha Kripa Sindhuya Eva Chapatitanam Pavanevyo Vaishnavyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, titulado El comportamiento de la persona perfecta. Texto número 22. Yasya Narayano Devo Bhagavan Hrigata Sada Bhaktya Kevala Yagyanam Dunoti Dvantam Arkavat. Traducción y significado por Srila Prabhupada aquí. Como eres un devoto puro, en lo más fondo de tu corazón predomina Narayana, la suprema personalidad de Dios que goza de plenitud en toda opulencia. Él siempre aleja la oscuridad de la ignorancia, como el sol que aparta la oscuridad del universo. Significado por Srila Prabhupada. Las palabras Bhaktya Kevalaya indican que por el simple hecho de practicar servicio devocional se puede lograr la plenitud de todo conocimiento. Krishna es el amo de todo conocimiento. Aisvaryasya samagrasya virjasya yasa saha sriyaha. El Señor está situado en el corazón de todos. Isvara sarva bhutanam hrideshe arjuna tistati. Y cuando se siente complacido con un devoto, le instruye. Sin embargo, las instrucciones que permiten avanzar progresivamente en el servicio devocional las imparte únicamente a los devotos. A los demás, a los no devotos, el Señor les da instrucciones conforme a la modalidad de su entrega. El devoto puro se describe con las palabras Bhaktya Kevala. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura explica que Bhaktya Kevala significa Jnana Karma di Amisraya, sin mezcla de actividades fruitivas o conocimiento especulativo, por el simple hecho de entregarse a los pies del lotos del Señor. El devoto recibe toda iluminación y conocimiento. Texto 23. Mi querido Rey, aunque tú lo sabes todo, me has planteado algunas preguntas que trataré de responderte conforme a lo que he aprendido
escuchando a las autoridades. No puedo guardar silencio acerca de esto, pues una personalidad como tú es el interlocutor ideal para quien desea la purificación del ser. Significado por Srila Prabhupada. Las personas santas no tienen deseo de hablar con todo el mundo, pues son graves y silenciosas. Por lo general, el hombre corriente no necesita de consejos y la persona santa no debe dirigirse a él a menos que le vea dispuesto a recibir instrucciones. A veces, sin embargo, las personas santas hablan a los hombres corrientes, haciendo gala de su gran bondad. Pero Prahlad Maharaj no era un hombre común y corriente. Por lo tanto, incluso una personalidad grande y excelsa hubiera tenido que responder a cualquier pregunta que él plantease. Por esa razón, el Brahmana santo no permaneció en silencio, sino que se dispuso a responder, pero no dio respuestas de su propia invención. Esto se indica con las palabras yata shrutan, que significan como he escuchado de las autoridades. En el sistema de Parampara, cuando las preguntas son genuinas, las preguntas también lo son. Es necesario citar los Shastras y dar respuestas conforme al conocimiento védico. Los Vedas reciben el nombre de Shruti porque el conocimiento que contienen se recibe de las autoridades. Las afirmaciones de los Vedas se denominan Shruti Pramana. Las afirmaciones de los Vedas se denominan Shruti Pramana. Debemos citar el testimonio del Shruti, es decir, de los Vedas, las escrituras védicas. De ese modo, nuestras afirmaciones serán correctas. De lo contrario, nuestras palabras serán producto de la invención mental. Texto 24. Víctima de insaciables deseos materiales, yo era arrastrado por las olas de las leyes de la naturaleza material. De ese modo me dediqué a diversas actividades luchando por la existencia en distintas formas de vida. Significado por Srila Prabhupada. Mientras desee satisfacer distintos tipos de deseos materiales, la entidad viviente tendrá que pasar continuamente de un cuerpo a otro. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura explica que, del mismo modo que una brizna de hierba cae en un río y es zarandeada de un lugar a otro, junto con toda clase de maderas y ramas de árboles, la entidad viviente también flota en el océano de la existencia material y es sacudida y zarandeada de una condición material a otra. Eso se denomina lucha por la existencia. Un determinado tipo de actividades fruitivas llevan a la entidad viviente a tomar un cuerpo de determinada forma. A su vez, las acciones realizadas con ese cuerpo son causa de otro cuerpo. Por lo tanto, es necesario poner fin a esas actividades materiales y la oportunidad para hacerlo se nos da en la forma humana de vida. En concreto, debemos ocupar nuestra capacidad de actuar, nuestra energía en el servicio del Señor, ya que de ese modo las actividades materiales de modo natural se detendrán. Para satisfacer nuestros deseos debemos entregarnos al Señor Supremo, pues Él sabe cómo satisfacerlos. Es posible que tengamos muchos deseos materiales, pero incluso así debemos ocuparnos en el servicio devocional del Señor. De ese modo
purificaremos nuestra lucha por la existencia. Akama sarva kamova, moksha kama udaradi, tibrena bhakti yogena, yayeta purusham param. La persona de inteligencia amplia, tanto si está llena de deseos materiales, como si está libre de deseos o desea la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Srimad Bhagavatam 2.3.10. Anyavilasita sunyang jnana karma dhyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktirutama. El servicio amoroso trascendental al Señor Supremo Krishna debe ofrecerse con actitud favorable y sin deseos de beneficios materiales de las actividades fruitivas ni de la especulación filosófica. Eso recibe el nombre de servicio devocional puro. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. Texto 25. En el curso del proceso evolutivo que tiene su causa en las actividades fruitivas debidas a la indeseable complacencia de los sentidos, he recibido esta forma humana de vida que puede llevarme a los planetas celestiales, a la liberación, a las especies inferiores o a nacer de nuevo entre los seres humanos. Significado por Srila Prabhupada aquí. Todas las entidades vivientes del mundo material están sometidas al ciclo de nacimientos y muertes conforme a las leyes de la naturaleza. Esa lucha, el nacimiento y la muerte en diversas especies, puede denominarse proceso evolutivo, pero en el mundo occidental se ha explicado de modo incorrecto. La teoría de Darwin, que explica la evolución desde las especies animales hasta la forma humana, es incompleta, debido a que no presenta el proceso inverso, es decir, la evolución desde la forma humana a las especies animales. Sin embargo, en este verso, la evolución queda muy bien explicada, conforme al testimonio de la autoridad védica. La vida humana que se obtiene en el curso del proceso evolutivo es una oportunidad para elevarse, swarga pavarga, o para degradarse, rita chan punar asya cha. Quien emplee debidamente la forma humana podrá elevarse a los sistemas planetarios superiores, en los que se disfruta de una facilidad material muchos miles de veces superiores a la que puede ofrecer este planeta. Otra opción es cultivar el conocimiento mediante el cual se obtiene la liberación del proceso evolutivo, para de ese modo recuperar nuestro estado original de vida especulativa. Esto se denomina apavarga, liberación. La vida material se denomina pavarga debido a que en ella estamos sujetos a 5 estados de sufrimiento, representados por las letras pa, fa, ba y ma. Pa significa parisrama, un trabajo muy arduo. Fa significa pena, la espuma de la boca. Por ejemplo, los caballos, cuando hacen trabajos pesados, suelen espumar por la boca. Va significa vyartata, desilusión. A pesar de tan arduo esfuerzo, al final nos espera la desilusión. Va significa vaya, miedo.
En la vida material siempre ardemos en el fuego del miedo, ya que nadie sabe nada acerca del futuro. Por último, Ma significa mrityu, la muerte. Cuando tratamos de neutralizar estas 5 condiciones de vida, Pa, Fa, Ba y Ma, obtenemos apavarga, la liberación del castigo de la existencia material. La palabra tiraschan se refiere a una vida degradada. La vida humana, por supuesto, nos proporciona una oportunidad para gozar de las mejores condiciones de vida, tal como piensan los occidentales de los monos, tal como piensan los occidentales. De los monos vienen los seres humanos que gozan de mayor bienestar en su posición. Sin embargo, quien no emplee la vida humana para suarga o apavarga, caerá de nuevo a la vida degradada de animales como los perros y los cerdos. Por lo tanto, todo ser humano sensato debe considerar si desea elevarse a los planetas superiores o prepararse para alcanzar la liberación del proceso evolutivo, o recorrer de nuevo todo el proceso evolutivo en formas de vida superiores o inferiores. Quien realice actividades piadosas podrá elevarse a los sistemas planetarios superiores y obtener la liberación e ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. En caso contrario, puede degradarse hasta formas de vida como las del perro, el cerdo, etc., como se explica en el Bhagavad Gita 9.25. Yanti deva brata devan. Quien tenga interés en elevarse a los sistemas planetarios superiores, Deva Loka o Swarga Loka, deben prepararse convenientemente. Del mismo modo, quien desea alcanzar la liberación e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, también deben prepararse para alcanzar ese objetivo. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna es, por lo tanto, el movimiento que trae la bendición más importante para la sociedad humana, pues está enseñando a la gente a ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. En el Bhagavad Gita 13.22 se afirma claramente que las distintas formas de vida se obtienen debido al contacto con las 3 modalidades de la naturaleza material. Karanam guna sango asya sadasayoni Yangmasu. El cuerpo que recibamos en nuestra próxima vida depende de nuestra relación en esta vida con las cualidades materiales de la pasión, la bondad y la ignorancia. La civilización contemporánea ignora el hecho de que, conforme a sus diversas relaciones en el seno de la naturaleza material, la entidad viviente, aunque es eterna, tiene que verse en multitud de condiciones enfermas, que son las distintas especies de vida. La civilización contemporánea no es consciente de las leyes de la naturaleza. Prakrite kriyamana ni gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartahan iti manyate. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree el autor de actividades que en realidad son ejecutadas por las 3 modalidades de la naturaleza material. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 27. Todas las entidades vivientes están sometidas por completo al estricto control de las leyes de la naturaleza material. Los sinvergüenzas, sin embargo, se consideran independientes. Eso es de necios. La realidad es que no pueden ser independientes. Una civilización de necios es muy peligrosa. Por esa razón, el movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de que la gente
sea consciente de su situación de completa dependencia de las estrictas leyes de la naturaleza y está tratando de salvarles de caer víctimas de Maya, la poderosa energía externa de Krishna. El controlador supremo, Krishna, está por lo tanto, el controlador supremo, Krishna, está más allá de las leyes de la materia. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sachara Charan. Por lo tanto, aquel que se entrega a Krishna, Man Evaye Prapadyante Mayan Etantaram Tite, puede liberarse de inmediato del control de la naturaleza externa. Sagunan Samaditi Yaitan Brahma Bhujaya Kalpate. Este debe ser el objetivo de la vida. Texto 26. En la forma humana de vida, hombres y mujeres se unen para disfrutar del placer sensual, del sexo, pero en la experiencia práctica hemos observado que ninguno de ellos es feliz. Por lo tanto, al ver que se obtiene el resultado contrario, he dejado de tomar parte en actividades materialistas. Significado por Srila Prabhupada aquí. Prahlad Maharaj dice, Yagmaitunadi Grihamedi Shukan Hitupchan. Hombres y mujeres buscan el disfrute sexual. Y cuando se unen mediante la ceremonia ritual del matrimonio, son felices durante algún tiempo. Pero finalmente surgen diferencias y por eso hay tantas separaciones y divorcios, aunque todos, hombres y mujeres, están verdaderamente deseosos de disfrutar de la vida por medio de la unión sexual. El resultado es desunión y sufrimiento. El matrimonio es una concesión que se hace a hombres y mujeres para que disfruten de una vida sexual de forma restringida. Así lo recomienda también la Suprema Personalidad de Dios en el Bhagavad Gita. Dharma virubdo bhuteshu kamo asmi. La vida sexual que no va en contra de los principios de la religión es Krishna. Toda entidad viviente está siempre deseosa de disfrutar de la vida sexual, ya que la vida materialista consiste en comer, dormir, tener relaciones sexuales y sentir temor. En la vida animal, estos principios no pueden regularse, pero en la sociedad humana, esas actividades de comer, dormir, disfrutar de la vida sexual y sentir amor y sentir temor que los hombres tienen en común con los animales, tienen que estar sujetas a regulaciones. Para regular la comida, por ejemplo, los Vedas recomiendan comer yagya shista, es decir, prasada, alimentos ofrecidos a Krishna. Yagya shista shina shanto muchate sarva kilvishai. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque toman alimentos que se han ofrecido de antemano con sacrificio. Bhagavad Gita 3.13. En la vida material cometemos actividades pecaminosas, especialmente al comer. Debido a esas actividades pecaminosas, las leyes de la naturaleza nos condenan a recibir como castigo otro cuerpo. Comer y tener relaciones sexuales son necesidades esenciales. Por esa razón, la sociedad humana sigue las restricciones de los mandamientos védicos que le permiten comer, dormir, disfrutar de la vida sexual y vivir protegida del temor y al mismo tiempo elevarse progresivamente hasta liberarse del castigo de la existencia material. De este modo, los mandamientos de los Vedas
acerca del matrimonio son una concesión hecha a la sociedad humana. El ideal es que el hombre y la mujer se unan en una ceremonia ritual de matrimonio para ayudarse el uno al otro a avanzar en la vida espiritual. Por desgracia, y especialmente en la era actual, hombres y mujeres se unen para disfrutar sin restricciones de la vida sexual. Así caen en la trampa y se ven obligados a nacer de nuevo en formas animales para satisfacer sus propensiones animales. Por esa razón, los mandamientos védicos nos advierten: Nayan dejo dejabayan, ni lo que kastakaman arte. Vidbuyanye, no hay que ser como los cerdos, que disfrutan de la vida sexual sin restricciones y comen cualquier cosa, incluso excremento. El ser humano debe tomar prasadam, ofrecido a la deidad, y debe disfrutar de la vida sexual conforme a los mandamientos védicos. Debe ocuparse en el cultivo de conciencia de Krishna, debe protegerse de la temible condición de la existencia material y solo debe dormir lo necesario para recobrarse de la fatiga debida a un intenso trabajo. El brahmana erudito dijo que se había retirado por completo del ámbito de las actividades fruitivas porque los que se ocupan en esas actividades no aciertan en el modo correcto de actuar. Texto número 27. La verdadera vida de las entidades vivientes es una vida de felicidad espiritual, que es la verdadera felicidad. Esa felicidad solo puede obtenerse poniendo fin a todas las actividades materiales. El disfrute material de los sentidos no es más que una imaginación. Meditando acerca de esto, Meditando acerca de esto, he abandonado todas las actividades materiales y permanezco aquí detenido. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se explica la diferencia entre las filosofías Mayavadi y Vaishnava. Ambos, Mayavadis y Vaishnavas, saben que las actividades materialistas no dan felicidad. Por esa razón, los filósofos Mayavadis hacen suyo el lema Brahma Satyam Jagan Nitya y aspiran a abstenerse de las falsas actividades materialistas. Su aspiración es poner fin a todo tipo de actividades y fundirse en el Brahman supremo. Sin embargo, según la filosofía Vaishnava, el simple hecho de abandonar las actividades materialistas no nos permitirá permanecer inactivo por mucho tiempo. Por lo tanto, todo el mundo debe ocuparse en actividades espirituales, pues esas actividades resolverán el problema del sufrimiento en el mundo material. En las escrituras se dice, por consiguiente, que los filósofos mayavadis, a pesar de sus esfuerzos por abstenerse de las actividades materialistas y fundirse en el Brahman, y a pesar de que pueden realmente llegar a fundirse en la existencia del Brahman, tienen que caer de nuevo al plano de las actividades materialistas, pues necesitan realizar actividades arujya krichrena param padam tata patanti adaha. De ese modo, el supuesto renunciante, sin poder mantener su meditación en el Brahman,
vuelve a las actividades materiales y se dedica a abrir hospitales, escuelas, etc., por lo tanto, no es suficiente con cultivar el conocimiento de que las actividades materialistas no pueden darnos felicidad y que en consecuencia hay que abandonar esas actividades. Hay que abandonar las actividades materiales y adoptar actividades espirituales. De ese modo se llega a la solución del problema. Las actividades espirituales son aquellas que se realizan conforme a la orden de Krishna, Anukulyena Krishnanu Shilanan. Cuando se hace lo que dice Krishna, las actividades no son materiales. Las actividades de Arjuna, cuando luchó obedeciendo la orden de Krishna, por ejemplo, no eran materiales. Luchar es una actividad materialista si se hace por complacer los sentidos, pero luchar siguiendo la orden de Krishna es espiritual. Las actividades espirituales nos capacitan para ir de regreso al hogar de vuelta a Dios y una vez allí disfrutar de bienaventuranza espiritual eterna. Aquí en el mundo material todo se reduce a una invención mental que nunca puede traernos verdadera felicidad. Por lo tanto, la solución práctica es poner fin a las actividades materialistas y ocuparse en actividades espirituales. Yagyarta karmano anyatra loko ayan karma bandanaha. Si realizamos actividades para complacer al Señor Supremo, que es Yagya, Vishnu, alcanzamos la vida liberada. Sin embargo, si no lo hacemos, permanecemos en una vida de cautiverio. Vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana con el texto número 28. Que tengan un hermoso día en conciencia de Krishna, y para los que están en Guayaquil, los esperamos en la fiesta de domingo. Hari Hari Bol, 12:30 del día.